Lestat el vampiro, una novela de Anne Rice, capítulo 8, la educación juvenil y las aventuras del vampiro Lestat. Quinta parte. A partir de entonces, cuando no andaba de casa, mi vida estaba con Nicolás y evocando nuestra conversación. Se acercaba la primavera, las montañas estaban salpicadas de verde y el huerto de manzanos empezaba a revivir. Y Nicolás y yo estábamos siempre juntos. Dimos largos paseos por las laderas rocosas, tomamos pan y vino al sol, sobre la hierba, y recorrimos las ruinas de un viejo monasterio al sur del pueblo. A veces nos quedábamos en mis habitaciones o subíamos a las almenas. Y luego, cuando estábamos demasiado bebidos y armábamos demasiado alboroto como para que los demás nos soportaran, volvíamos a nuestra habitación de la posada. Con el paso de las semanas, fuimos abriéndonos cada vez más el uno al otro. Nicolás me habló de su infancia en la escuela, de las pequeñas decepciones de sus primeros años, de la gente que él había conocido y querido. Y yo empecé a contarle mis aflicciones, hasta terminar con la vieja vergüenza de mi escapada con los actores italianos. Me vino a los labios una noche, durante una nueva visita a la posada, mientras estábamos ebrios como de costumbre. De hecho, estábamos en ese momento de la borrachera que los dos habíamos dado en llamar el instante de oro, en el que todo tenía sentido. Siempre tratábamos de prolongar ese momento, hasta que, inevitablemente, uno de nosotros confesaba, no puedo seguir más, creo que el instante de oro ha pasado. Esa noche, mientras contemplaba la luna sobre las montañas por la ventana, afirmé que, en ese instante de oro, no era tan terrible que no estuviéramos en París, que no nos halláramos en la ópera o en la comedia, esperando a que se levantara el telón. Tú y tus teatros de París, replicó él. Hablemos de lo que hablemos, siempre vuelves al tema de los teatros y los actores. Sus ojos pardos eran enormes y confiados. Incluso borracho como estaba, conservaba la elegancia con su levita de terciopelo rojo parisiense. Los actores y actrices hacen magia, afirmé. Hacen que se produzcan cosas en el escenario, inventan, crean, espera a ver cómo les corre el sudor por los rostros pintarrajeados bajo el resplandor de las luces. Ya estamos con esas otra vez. Precisamente tú, el que lo ha abandonado todo para tocar el violín. De repente, Nicolás se puso terriblemente serio, abatido, como si estuviera cansado de sus propias luchas. Sí, eso hice, confesó. Para entonces, el pueblo entero sabía ya de la batalla entre él y su padre. Nicolás no volvería a estudiar en París. Cuando actúas, creas vida, insistí. Haces surgir algo de la nada. Haces que suceda algo bueno. Y para mí, eso es una bendición. Yo hago música, y eso me hace feliz, respondió. ¿Qué tiene de bueno o de bendito? Hice caso omiso de su comentario, como siempre hacía ahora con sus muestras de cinismo. Yo he vivido todos estos años entre gente que no crea nada ni cambia nada, declaré. Los actores y los músicos, para mí son santos. ¿Santos? Repitió él. ¿Bondad? ¿Bendición? Lestat, tu léxico me asombra. Sonreí y sacudí la cabeza. ¿No entiendes? Estoy hablando de la naturaleza de los seres humanos, no de las creencias. Hablo de los que no aceptarían una mentira inútil por el solo hecho de haber nacido para ello. Me refiero a los que serían algo mejor. Se esfuerzan, se sacrifican, hacen cosas. Le vi conmovido por mis palabras y me sorprendió un poco haberlas pronunciado. Sin embargo, sentí que, de alguna manera, le había herido. Hay beatitud en ello. Hay santidad. Y, con Dios o sin Él, hay bondad. Lo sé como sé que ahí fuera están las montañas, como sé que las estrellas brillan. Me dirigió una mirada triste. Aún parecía dolido. Pero, en aquel momento, yo no pensaba en él. Pensaba en la conversación que había tenido con mi madre y en mi creencia de que no podía ser bueno si desafiaba a mi familia. Pero si realmente creía en lo que estaba diciendo. Como si leyera los pensamientos, Nicolás me preguntó, ¿pero de verdad estás convencido de esas cosas? Quizá sí, quizá no, respondí. No podía soportar verle tan triste. Y creo que, más por ello que por cualquier otra causa, le conté toda la historia de cómo había escapado yo con los actores.
Le conté lo que no había explicado nunca a nadie, ni siquiera a mi madre, sobre aquellos pocos días y la felicidad que me habían proporcionado. Y bien, le pregunté a continuación, ¿cómo podría no ser bueno dar y recibir tal felicidad? Dimos vida a esa ciudad cuando representamos nuestra obra. Es magia, te lo digo. ¿Podría curar a los enfermos? Seguro que sí. Él movió la cabeza y me di cuenta de que, por respeto a mí, callaba algunas cosas que deseaba decir. ¿No entiendes, verdad? Insistí. Lestat, el pecado siempre sienta bien, afirmó él con voz grave. ¿No lo ves? ¿Por qué crees que la Iglesia ha condenado constantemente a los actores? El teatro procede de Dioniso, el dios del vino. Lo puedes leer en Aristóteles. Y Dioniso fue un dios que conducía a los hombres al desenfreno. Te sentó bien salir a ese escenario porque era un acto de abandono y lujuria y libertinaje, el ancestral culto al dios de la uva, y te lo pasaste en grande por el hecho de desafiar a tu padre. No, Nicolás. No y 1000 veces no. Lestat, somos compañeros de pecado, dijo él, sonriendo por fin. Siempre lo hemos sido. Los dos nos hemos portado mal y los dos estamos totalmente desacreditados. Eso es lo que nos une. Ahora había llegado mi turno de mostrarme triste y dolido. Y el instante de oro era ya imposible de recuperar, a menos que sucediera algo nuevo. Vamos, dije de pronto. Coge el violín y vámonos a algún rincón del bosque donde no despertemos a nadie con la música. Ya veremos si no hay bondad en ella. Eres un loco. Exclamó él, pero agarró por el cuello la botella sin abrir y se encaminó hacia la puerta inmediatamente. Yo fui tras él. Cuando salió de su casa con el violín, me propuso, vamos al lugar de las brujas. Mira, hay media luna y tendremos suficiente luz. Bailaremos la danza del diablo y tocaremos para los espíritus de las brujas. Me eché a reír. Tenía que estar borracho para continuar con aquello. Volveremos a consagrar el sitio, insistí, mediante una música buena y pura. Llevaba años y años sin pisar el lugar de las brujas. El claro de luna que lo bañaba permitía ver, como Nicolás había descrito, las estacas chamuscadas formando el círculo siniestro y la zona de terreno donde seguía sin crecer nunca nada, transcurridos 100 años de la quema. Los arbolillos jóvenes del bosque se mantenían a distancia, y ello hacía que el viento azotara el claro. Arriba, aferrado a la rocosa ladera, el pueblo se cernía en sombras. Me recorrió un leve escalofrío, pero no fue más que la mera sombra de la angustia que había sentido de niño al escuchar las terribles palabras, asados vivos, cuando había imaginado el sufrimiento. El encaje blanco de Nicolás destacaba bajo la pálida luz, empezó de inmediato a tocar una canción gitana y a bailar dando vueltas en círculo al mismo tiempo. Me senté en un gran tocón quemado y eché un trago de la botella. Y me embargó aquel sentimiento desgarrador que me invadía cada vez que Nicolás interpretaba la música. ¿Qué otro pecado había allí, pensé, salvo el de desperdiciar mi existencia en aquel horrible lugar? Muy pronto me encontré llorando en silencio y a hurtadillas. Aunque me parecía que la música no había cesado, vi a Nicolás confortándome. Nos sentamos uno al lado del otro y me dijo que el mundo está lleno de injusticia, y que los dos, tanto él como yo, éramos prisioneros de aquel horrible rincón de Francia, y que algún día escaparíamos de allí. Yo pensé en mi madre, allá en el castillo en lo alto de la montaña, y la tristeza me embargó hasta que me resultó insoportable, y Nicolás empezó a tocar de nuevo, invitándome a bailar y a olvidarlo todo. Sí, quise decir, eso era lo que podría impulsar a uno a obrar. ¿Era eso pecado? ¿Cómo podría ser malo? Fui tras Nicolás, que se puso a bailar en un círculo. Las notas parecían surgir y elevarse del violín como si fueran de oro. Casi podía verlas destellar. Di vueltas y vueltas en torno a Nicolás y él se sumergió en una música más frenética y profunda. Desplegué las alas de mi capa forrada de piel y eché la cabeza hacia atrás para contemplar la luna. La música se alzó a mi alrededor como si fuera humo, y el lugar de las brujas dejó de existir. Encima de mí, solo estaba el cielo, formando un gran arco que bajaba hasta las montañas. Debido a todo esto, Nicolás y yo nos sentimos más unidos en los días que siguieron.
Pero, unas noches después, sucedió algo extraordinario. Era tarde. Volvíamos a encontrarnos en la habitación de la posada, y Nicolás, que no dejaba de deambular por la estancia y de gesticular teatralmente, puso al fin en palabras lo que había estado rondando nuestras mentes desde hacía tiempo. Dijo que debíamos huir a París, aunque no tuviéramos un céntimo. Que era mejor eso que quedarse allí. Aunque tuviéramos que vivir como mendigos en la capital. Tenía que ser mejor. Como es lógico, los dos habíamos llegado gradualmente a aquella conclusión. Bien, asentí. Aunque tengamos que ser mendigos callejeros, Nicolás. Porque antes prefiero condenarme al infierno que interpretar el papel de primo del pueblo que llega sin un céntimo a suplicar a la puerta de las grandes mansiones. ¿Crees que quiero verte hacer tal cosa? Replicó él. Te estoy hablando de huir lejos de ellos. De vengarnos de todos ellos. Me pregunté si realmente quería seguir adelante con aquello. Sin duda, nuestros padres nos maldecirían. Pero, al fin y al cabo, nuestra vida en el pueblo era completamente vacía. Por supuesto, los dos sabíamos que, esta vez, nuestra huida juntos sería 1000 veces más seria que nada de cuanto habíamos hecho hasta entonces. Ya no éramos adolescentes, sino hombres hechos y derechos. Nuestros padres nos maldecirían, sin duda, y eso era algo que ninguno de los dos podíamos tomarnos a risa. Y también teníamos edad suficiente para conocer el significado de la pobreza. ¿Qué voy a hacer en París cuando tengamos hambre? Pregunté. ¿Cazar ratas para cenar? Si es preciso, yo tocaré el violín por unas monedas en el Boulevard du Temple. Y tú puedes ir a los teatros. Nicolás me estaba retando de verdad. Me estaba diciendo, ¿qué era todo eso, Lestat? Solo palabras. Con tu apariencia, seguro que subirás a algún escenario del Boulevard du Temple en un abrir y cerrar de ojos. Me alegré de este cambio en nuestra conversación. Me encantó ver que Nicolás estaba convencido de que podíamos hacerlo. Se había desvanecido todo su cinismo, aunque seguía empleando la palabra resentimiento cada par de frases, más o menos. Y la idea de que nuestra vida en el pueblo carecía de sentido empezó a inflamarnos. Insistí en el argumento de que la música y el teatro eran buenos porque hacían retroceder el caos. El caos era el vacío sin sentido de la vida cotidiana y, si moríamos en aquel momento, nuestras existencias no habrían sido más que un vacío sin sentido. De hecho, me puse a pensar que la proximidad de la muerte de mi madre carecía de sentido y le confié a Nicolás lo que ella me había dicho: estoy absolutamente horrorizada. Tengo miedo. El instante de oro, si en algún momento se había producido, había desaparecido de la estancia y empezaba a dar paso a otra cosa distinta. Debería denominarla el instante tenebroso, aunque seguía siendo una situación exaltada y llena de una luz espectral. Nicolás y yo hablábamos con animación, maldecíamos aquella existencia sin sentido, y, cuando mi interlocutor se sentó por fin y apoyó la cabeza entre las manos, yo tomé unos rápidos y copiosos tragos de vino y me puse a gesticular y a deambular por la estancia como él había hecho antes. Mientras lo decía en voz alta, en mitad de la frase comprendí que ni siquiera al morir encontraríamos respuesta, probablemente, al porqué de nuestra existencia. Incluso el ateo declarado piensa que en la muerte hallará una respuesta, o bien encontrará allí a Dios, o no habrá nada en absoluto. Pero lo que sucede, dije, es que en ese último trance no hacemos ningún descubrimiento. Sencillamente, dejamos de existir. Pasamos a la no existencia sin averiguar absolutamente nada. Vi el universo, una imagen del sol, los planetas, las estrellas y una noche negra que se prolongaba eternamente. Y me puse a reír. ¿Te das cuenta? Nunca, ni siquiera cuando todo haya terminado, sabremos por qué diablos han sucedido las cosas como lo han hecho. Le grité a Nicolás, quien, recostado en el lecho, asentía mientras daba tientos a un botellón de vino. Moriremos sin saber nada. Jamás conoceremos nada, y este vacío se prolongará indefinidamente. Y nosotros dejaremos de ser testigos de él, ni siquiera tendremos esa mínima capacidad para darle sentido en nuestras mentes. Estaremos muertos, 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 sin alcanzar jamás a saber. Mientras decía estas palabras, dejé de reírme. De pie en la estancia, inmóvil,
comprendí en toda su magnitud lo que mis labios estaban diciendo. No había día del juicio, no había una explicación final, no había ningún momento luminoso en el cual todos los terribles errores cometidos fueran corregidos y todos los horrores fueran compensados. Las brujas quemadas en la hoguera no serían vengadas jamás. Nadie iba a decirnos nunca nada. En aquel instante, no solo lo comprendí así. Lo vi, lancé una exclamación, oh, la repetí, oh, y continué emitiéndola, gritando cada vez más, al tiempo que dejaba caer al suelo la botella de vino. Me llevé las manos a la cabeza y proseguí las exclamaciones y pude ver que tenía la boca abierta en aquel círculo perfecto del que había hablado a mi madre, y continué gritando. Era como un intenso ataque de hipo que era incapaz de detener. Y Nicolás me sujetó y empezó a sacudirme, mientras me chillaba, Lestat, basta. Pero yo no podía parar. Corrí a la ventana, corrí el pestillo y abrí el pesado cristal para contemplar las estrellas. Su visión me resultó insoportable. No podía tolerar su inmenso vacío, su silencio, la ausencia absoluta de cualquier respuesta, y empecé a soltar alaridos mientras Nicolás me apartaba del alféizar y cerraba el cristal. «Te pondrás bien», repitió una y otra vez. Alguien llamaba a la puerta. Era el posadero, exigiendo que acabáramos con aquel alboroto. «Por la mañana te encontrarás mejor», insistió Nicolás. «Ahora tienes que dormir». Habíamos despertado a todo el mundo. Incapaz de contenerme, continué repitiendo aquellos gritos. Por fin, salí corriendo de la posada con Nicolás pisándome los talones, y crucé el pueblo y subí la cuesta hacia el castillo mientras Nicolás trataba de darme alcance. Dejé atrás las puertas del castillo y subí a mi habitación. «Lo que necesitas es dormir», continuó diciéndome Nicolás con voz desesperada. Yo estaba apoyado en la pared, tapándome los oídos con las manos, y el sonido incontenible seguía surgiendo de mi boca. «Por la mañana te encontrarás mejor», me aseguró. Pues bien, por la mañana no me encontré mejor. Y tampoco mejoraron las cosas al caer la noche, de hecho, con la llegada de la oscuridad empeoraron aún más. Me pasé el día caminando, hablando y moviéndome como si estuviera normal, pero me sentía abrumado. Los dientes me castañeteaban sin que pudiera evitarlo. Observaba con horror cuánto me rodeaba. La oscuridad me aterraba. La visión de las viejas armaduras del corredor me daba miedo. Contemplé el garrote y la masa de estrella que había llevado en la cacería de los lobos. Contemplé el rostro de mis hermanos. Lo contemplé todo, y, tras cada composición de colores, luces y sombras, vi siempre lo mismo, la muerte. Solo que no era la muerte como la había concebido hasta entonces, sino la muerte como la veía ahora. Una muerte real, total, inevitable, irreversible y que no daba respuesta a nada. Y, en aquel insoportable estado de agitación, empecé a hacer algo que no había hecho nunca hasta entonces. Me volví a quienes me rodeaban y me puse a interrogarles implacablemente. ¿Pero tú crees en Dios?, le pregunté a mi hermano Agustín. ¿Cómo puedes vivir si no? ¿Pero tú crees de verdad en algo?, pregunté a mi padre ciego. Si supieras que ibas a morir en este mismo instante, ¿esperarías ver a Dios o encontrar tinieblas? Dímelo. Estás loco. Siempre lo has estado. Me gritó él. Fuera de esta casa. Vas a volvernos locos a todos. Pese a que le resultaba difícil por estar ciego e impedido, se incorporó y trató de acertarme con un tazón, aunque, como es lógico, no me alcanzó. Me sentí incapaz de mirar a mi madre. No pude acercarme a ella. No quería hacerla sufrir con mis preguntas. Bajé a la posada. La evocación del lugar de las brujas me resultaba insoportable. No me habría acercado a aquel rincón del pueblo por nada del mundo. Me cubrí los oídos con las manos y cerré los ojos, tratando de expulsar de mi cabeza la imagen de aquellos desgraciados que habían tenido una muerte tan horrible, sin alcanzar, por un solo instante, a comprender nada. En el segundo día, las cosas no mejoraron. Y tampoco estaban mejor al cabo de una semana. Yo comía, bebía y dormía, pero cada instante de vigilia era puro pánico y dolor. Acudí al cura del pueblo a preguntarle si de verdad creía que el cuerpo de Cristo estaba presente en el altar en la consagración.
Después de escuchar sus respuestas balbucientes y de ver el miedo en sus ojos, me despedí de él más desesperado que antes. Pero ¿cómo vive uno? ¿Cómo sigue respirando y moviéndose y haciendo cosas cuando sabe que no existe ninguna explicación? Finalmente, estaba desvariando. Y entonces, Nicolás comentó que tal vez la música me hiciera sentir mejor y que tocaría el violín para mí. Tuve miedo de la intensidad de su música, pero salimos a los huertos y, bajo la luz del sol, Nicolás interpretó todas las tonadas que sabía. Me senté allí con los brazos cruzados, las rodillas encogidas y los dientes castañeteándome, incluso estando a pleno sol. El pulido instrumento reflejaba los rayos dorados, y contemplé cómo Nicolás se sumergía en la música delante de mí. Las notas, puras y sin elaborar, se expandían mágicamente hasta llenar el huerto y el valle, aunque no se trataba de magia alguna, y Nicolás, por último, me pasó los brazos alrededor y nos quedamos allí sentados en silencio hasta que él dijo en voz muy baja: «Créeme, Lestat, esto se te pasará». «Toca otra vez», le pedí. «La música es inocente». Nicolás sonrió y asintió. Le seguía la corriente al loco. Y me di cuenta de que no se me pasaría, y de que nada podría, por el momento, hacer que lo olvidara. Sin embargo, al propio tiempo, sentí una gratitud inexpresable por la música, por el hecho de que en aquel horror pudiera haber algo de tal belleza. Uno no podía entender nada ni cambiar nada, pero podía hacer una música como aquella. Y sentí la misma gratitud cuando vi a los niños del pueblo bailando, cuando vi sus brazos levantados y sus rodillas dobladas y sus cuerpos moviéndose al ritmo de las canciones que entonaban. Al observarles, rompí a llorar. Penetré en la iglesia y, arrodillado, me apoyé contra la pared y contemplé las viejas estatuas y sentí la misma gratitud al contemplar los dedos delicadamente esculpidos y las narices y las orejas y las expresiones de los rostros y los marcados pliegues de las indumentarias, y no pude evitar que me saltaran de nuevo las lágrimas. Al menos, nos quedaba toda aquella belleza, me dije. Toda aquella bondad. Pero ahora no me parecía bello nada de cuanto me mostraba la naturaleza. La mera visión de un gran árbol alzándose en solitario en mitad de un campo me hacía temblar y gritar, llenar de gritos el huerto. Y dejad que os cuente un pequeño secreto, en realidad, nunca se me pasó. ¿Cuál fue la causa? ¿Fue tanto beber y charlar de madrugada, o tuvo que ver con la revelación de mi madre sobre la proximidad de su muerte? ¿Guardaba alguna relación con los lobos? ¿O acaso era el lugar de las brujas lo que había hechizado mi mente? Lo ignoro. La sensación me había asaltado como impuesta sobre mí desde fuera. En un momento dado, era una simple idea, y al instante siguiente era algo real. Me da la impresión de que uno puede invitar a que surja una cosa así, pero no puede hacer que se produzca. Por supuesto, su fuerza iba a decrecer con el tiempo, pero el cielo nunca volvió a tener el mismo tono de azul. Quiero decir que el mundo siempre me pareció distinto desde entonces, incluso en momentos de exquisita felicidad, me acechaba la oscuridad, la conciencia de nuestra fragilidad y de nuestra ausencia de esperanzas. Tal vez fue un presentimiento, pero no lo creo. Fue más importante que eso y, para ser sincero, no creo en los presentimientos. Volviendo al relato, sin embargo, diré que durante ese periodo de aflicción me mantuve a distancia de mi madre, decidido a evitar en su presencia aquellos monstruosos comentarios sobre la muerte y el caos. Pero a pesar de mi actitud, ella oyó comentar a todo el mundo que yo había perdido la razón y, finalmente, en la noche del primer domingo de Cuaresma, acudió a verme. Me encontraba a solas en mi habitación y toda la familia había bajado al pueblo al caer la tarde, para participar en la gran hoguera que era costumbre encender cada año en esa fecha. A mí siempre me había repugnado la celebración. Tenía un aire espantoso y terrible, las llamas rugientes, los bailes y cantos, los campesinos alejándose luego entre los huertos de frutales con las antorchas, entonando sus extraños cánticos. Durante un tiempo, tuvimos en el pueblo un párroco que tachaba de pagana la costumbre. Pero los vecinos se libraron pronto de él. Los campesinos de nuestras montañas mantenían sus viejos ritos. Era para hacer florecer los árboles y crecer los cereales y demás lindezas. Y en esta ocasión, más que nunca, creí ver en ellos una multitud de hombres y mujeres capaz de quemar brujas. En el estado mental en que me hallaba, me quedé paralizado de terror.
Tomé asiento junto a la chimenea de mi habitación, tratando de resistir el impulso de acudir a la ventana y contemplar la gran hoguera que me atraía tanto como me asustaba. Mi madre entró, cerró la puerta tras ella y me dijo que debía hablar conmigo. Todos sus gestos resumaban ternura. ¿El estado en que te encuentras es a causa de mi próxima muerte?, me preguntó. Si lo es, dímelo. Y pon tus manos en las mías. Incluso me besó. Se la veía frágil con su camisón descolorido, y llevaba el cabello suelto. No soporté ver sus vetas canosas. Tenía un aspecto famélico. Pero le dije la verdad, que no lo sabía, y luego le expliqué parte de lo sucedido en la posada. Intenté no transmitir el horror, la extraña lógica del asunto. Intenté no hacerlo todo tan absoluto. Ella me escuchó y luego dijo: Eres un luchador, hijo mío. Nunca aceptas nada. Ni siquiera si se trata del destino de toda la humanidad. No puedo. Repliqué, abrumado. Y yo te quiero por ser así, continuó. Es muy propio de ti que te dieras cuenta de eso en una pequeña estancia de una posada, de madrugada y entre trago y trago de vino. Y también es muy propio de ti enfurecerte contra ello igual que liberas tu cólera contra todo lo demás. Me puse a llorar otra vez, aunque sabía que ella no me estaba censurando. Luego sacó un pañuelo, en cuyo interior aparecieron varias monedas de oro. Te recuperarás de esto, me dijo. De momento, la muerte está estropeándote la vida, eso es todo. Pero la vida es más importante que la muerte. Te darás cuenta muy pronto. Ahora, escucha lo que tengo que decirte. He hecho venir al médico y a esa vieja del pueblo, que sabe aún más que el de curaciones. Los dos están de acuerdo en que no viviré mucho más. Basta, madre, la interrumpí, consciente de mi actitud egoísta pero incapaz de contenerme. Y esta vez no habrá regalos. Guarda ese dinero. Siéntate, me ordenó. Señaló el banco junto al hogar y, a regañadientes, la obedecí. Ella se sentó a mi lado. Sé que tú y Nicolás habláis de escaparos. No pienso irme. ¿Qué? ¿Hasta que yo haya muerto? No respondí. No puedo describir el estado mental en que me encontraba. Aún seguía hipersensible, presa de escalofríos, y ahora teníamos que hablar del hecho de que aquella mujer, viva y palpitante, iba a dejar de vivir y de respirar para empezar a descomponerse y pudrirse, que su alma caería dando vueltas en un abismo y que todo cuanto había sufrido en vida, incluido el final de esta, quedaría en la nada. Su pequeño rostro parecía pintado en un velo. Y desde el pueblo lejano llegaba el leve sonido de los cánticos. Quiero que vayas a París, Lestat, me dijo. Quiero que cojas este dinero, que es lo único que me queda de mi familia. Quiero saber que estás en París cuando me llegue la hora. Quiero morir sabiendo que estás allí. Me quedé desconcertado. Recordé su expresión afligida de años atrás, cuando me habían traído de regreso tras la aventura con la troupe italiana. La contemplé durante un largo instante. Su voz persuasiva sonaba casi enfadada. Me aterra morir, continuó ella. Su voz se volvió casi áspera. Y te juro que me volveré loca si no sé que estás libre y en París cuando el momento llegue por fin. La interrogué con la mirada. Le estaba preguntando con mis ojos, ¿lo dices de veras? Te he retenido aquí tanto como tu padre, afirmó. No lo he hecho por orgullo, sino por egoísmo. Y ahora voy a compensarte por ello. Te veré marchar. No me importa lo que hagas cuando llegues a París, si te dedicas a cantar mientras Nicolás toca el violín o a dar saltos mortales en el escenario de la feria de Saint-Germain, pero márchate y haz lo que sea como mejor sepas. Intenté estrecharla en mis brazos. Al principio se resistió, pero luego noté cómo cedía y se fundía conmigo y se entregaba a mí tan completamente que, en aquel momento, creí entender por qué siempre se había mostrado tan distante. Rompió a llorar, cosa que yo nunca le había visto hacer. Y yo gocé de aquel instante pese a todo el dolor que contenía. Me dio vergüenza sentir aquello, pero no la solté. La mantuve abrazada con fuerza y tal vez la besé por todas las veces que no me había permitido hacerlo. Por un instante, parecíamos dos partes de una misma cosa. Después,
ella fue sosegándose. Pareció recobrar el dominio de sí misma y, poco a poco pero con firmeza, se desasió de mí y me apartó. Se pasó mucho rato hablando. Dijo cosas que no entendí entonces, respecto a que sentía un maravilloso placer al verme salir de cacería a lomos de mi yegua y a que sentía el mismo placer cuando ponía furioso a todo el mundo y tronaba contra mi padre y mis hermanos preguntándoles por qué teníamos que vivir como lo hacíamos. Me habló también, con palabras casi escalofriantes, de que yo era una parte secreta de su anatomía, de que era para ella el órgano del que carecen las mujeres. Tú eres el hombre que hay en mí, declaró. Por eso te he mantenido aquí, temerosa de vivir sin ti. Tal vez ahora, al enviarte lejos, solo estoy cumpliendo con lo que ya debería haber hecho antes. Me desconcertó un poco. Jamás había pensado que una mujer pudiera sentir ni expresar en palabras algo semejante. El padre de Nicolás conoce vuestros planes. El posadero os oyó comentarlos y se lo contó. Es importante que os vayáis enseguida. Tomad la diligencia al amanecer y escríbeme cuando llegues a París. En el cementerio de Les Innocents, cerca del mercado de Saint-Germain, encontrarás amanuenses. Busca uno que escriba en italiano, así, nadie más que yo podrá leer la carta. Cuando mi madre salió de la habitación, apenas pude creer lo que acababa de suceder. Permanecí un instante con la mirada perdida al frente. Luego contemplé la cama y su colchón de paja, los dos abrigos y la capa roja, el par de botas de cuero junto al fuego. Por la estrecha hendidura de la ventana vi la mole negra de las montañas que conocía desde la cuna. La oscuridad, las sombras, se apartaron de mí durante un momento precioso. Y me encontré corriendo escaleras y montaña abajo hasta el pueblo en busca de Nicolás, para decirle que nos marchábamos a París. Que íbamos a hacerlo. Nada podría detenernos esta vez. Le encontré con su familia, en torno a la hoguera. Cuando me vio, me pasó el brazo en torno al cuello y yo le pasé el brazo por la cintura y le arrastré lejos de la multitud y de las llamas, hacia un rincón del prado. El aire tenía un aroma verde y fragante como solo se da en primavera. Incluso los cantos de los campesinos parecían menos horribles. Empecé a bailar en círculos. Ve por el violín. Le dije. Toca una canción que hable de ir a París. En marcha. Nos vamos por la mañana. ¿Y de qué vamos a comer en París? Entonó Nicolás mientras, con las manos vacías, tocaba un violín invisible. ¿Piensas cazar ratas para la cena? No preguntes qué haremos cuando estemos allí. Respondí. Lo único que importa es llegar. No habían transcurrido 15 días cuando ya me encontraba en medio del gentío que deambulaba a mediodía por el extenso cementerio público de Les Innocents, con sus viejas criptas y sus hediondas fosas comunes, el mercado más fantástico que había visto jamás, y allí, entre el hedor y el bullicio y encorvado ante un memorialista italiano, procedía a dictarle la primera carta a mi madre. Sí, habíamos llegado sin incidencias tras viajar día y noche, y teníamos alojamiento en la Ile de la Cité, y éramos indeciblemente felices, y París era más cálida y hermosa y espléndida de lo que se podía imaginar. Deseé poder coger la pluma y escribir la carta yo mismo. Quise contarle qué sentía al ver aquellas enormes mansiones, las antiguas callejas serpenteantes, el bullicio de mendigos, buhoneros y nobles, las casas de 4 y 5 pisos a ambos lados de los concurridos bulevares. Quise explicarle cómo iba la gente, los caballeros con las medias bordadas y los bastones de paseo incrustados de plata chapoteando en el barro con sus chinelas de tonos pastel, las damas con sus pelucas tachonadas de perlas meciendo a un lado y a otro las cestitas de seda y muselina, mi primer lejano encuentro con la propia reina María Antonieta que paseaba con desenfado por los jardines de las Tullerías. Por supuesto, mi madre lo había visto todo muchos años antes de que yo naciera. Había vivido en Nápoles, en Londres y en Roma con su padre. Aún así, quise contarle lo que me había proporcionado, que sentía al escuchar el coro de Notre Dame, al abrirme paso en los abarrotados cafés con Nicolás, al hablar con sus viejos compañeros de estudios ante una taza de café inglés, al ponerme las finas ropas de Nicolás, él me obligó a hacerlo, y a esperar tras las candilejas de la comedia Francaise, contemplando con adoración a los actores que ocupaban los escenarios.
Sin embargo, lo único que escribí en la carta fue tal vez lo mejor de todo ello, la dirección de la guardilla que llamábamos nuestro hogar, en la Ile de la Cité, y las novedades. Me han contratado en un teatro de verdad para hacer de meritorio, con buenas perspectivas de que me den pronto un papel. No le conté, en cambio, que teníamos que subir 6 pisos para llegar a nuestra guardilla, que hombres y mujeres reñían y se gritaban en las callejas debajo de nuestras ventanas, que ya nos habíamos quedado sin dinero debido a mi insistencia de llevar a Nicolás a todas las óperas, ballets y obras de teatro de la ciudad. Ni que el establecimiento donde trabajaba era un mísero teatrillo de bulevar, un estrado elevado sobre una plataforma en la feria, y que mi trabajo consistía en ayudar a vestirse a los actores, vender entradas, pasar la escoba y expulsar a los alborotadores. Pese a todo, me volvía a sentir en el paraíso. Lo mismo le sucedía a Nicolás, aunque ninguna orquesta decente de la ciudad le contratara y tuviera que tocar solo con el reducido grupito de músicos del teatro donde yo trabajaba, cuando estábamos realmente apurados. Nicolás hacía sonar su violín en pleno bulevar, mientras yo, a su lado, pasaba el sombrero. No teníamos la menor vergüenza. Cada noche, corríamos peldaños arriba con una botella de vino barato y una hogaza del fino y dulce pan parisino, pura ambrosía después de lo que habíamos comido en Auvernia. Y, bajo la luz de la vela de cebo, la guardilla era la vivienda más espléndida de cuantas había conocido nunca. Como ya he explicado anteriormente, rara vez había estado en una habitación de madera, salvo en la posada del pueblo. Pues bien, la nuestra tenía paredes y techo de escayola. Aquello sí que era París. También tenía un suelo de madera pulida e incluso un pequeño hogar con una chimenea nueva que, en realidad, creaba una corriente de aire. Así pues, ¿qué importaba si teníamos que dormir en jergones de paja apelmazada o si los vecinos nos despertaban con sus peleas? Porque abríamos los ojos en París y podíamos salir a vagar codo con codo por las calles y callejas durante horas, a revolver en las tiendas llenas de joyas y objetos de plata, de tapices y estatuas, de riquezas como no había visto jamás. Incluso los hediondos mercados de carne me deleitaban. El estruendo reinante en la ciudad, la incansable actividad de sus miles y miles de menestrales, artesanos y dependientes, las idas y venidas de una muchedumbre inacabable. De día, casi olvidaba la visión de la posada y la oscuridad que sentía. Salvo, claro está, cuando pasaba junto a un cadáver tirado en algún sucio callejón, cosa bastante habitual, o cuando topaba con una ejecución pública en la Place de Greve. Y siempre topaba con tales ejecuciones públicas en la Place de Greve. Entonces me alejaba de la plaza entre escalofríos, a punto de gemir. Si no distraía mi mente, podía obsesionarme con aquello. Nicolás, por fortuna, era inflexible conmigo. Lestat, deja de hablar de lo eterno, de lo inmutable, de lo inescrutable. Exclamaba, y amenazaba con golpearme o sacudirme si me oía quejarme. Y cuando llegaba el crepúsculo, el momento del día que menos me gustaba, no importaba si había presenciado o no una ejecución, si el día había sido provechoso o irritante, a esa hora, me entraban los temblores. Y solo una cosa me salvaba de ellos, el calor y la excitación que me producían las brillantes luces del teatro. Siempre me aseguraba de estar a salvo en el interior del local antes de la puesta de sol. En el París de esa época, los teatros de los bulevares no eran ni siquiera locales reconocidos. Los únicos teatros con apoyo oficial eran la Comédie Française y el Théâtre des Italiens, y en ellos se representaban todas las obras serias, tanto tragedias como comedias, de autores como Racine, Corneille y el brillante Voltaire. Pero la vieja comedia italiana que yo adoraba, Pantaleón, Arlequín, Scaramouche y el resto, continuaba donde siempre, entre funámbulos, acróbatas, prestidigitadores y titiriteros, en los espectáculos de barraca de las ferias de Saint-Germain y Saint-Laurent. Y los teatros de bulevar habían crecido a partir de estas ferias. En mi época, a finales del siglo XVIII, formaban una serie de establecimientos permanentes a lo largo del Boulevard du Temple y, aunque actuaban para los bolsillos pobres que no podía permitirse los precios de los grandes teatros, también acogían a buen número de gente pudiente. Numerosos aristócratas y ricos burgueses ocupaban los palcos para contemplar las actuaciones, pues éstas resumaban talento y vitalidad y no eran tan rígidas como las obras del gran Racine o el gran Voltaire. Hicimos la comedia italiana como yo la había aprendido, llena de improvisaciones,
de modo que cada noche resultara nueva y distinta aunque siempre fuera la misma. Y también cantamos e hicimos toda clase de tonterías, no ya porque le gustaran a la gente, sino porque estábamos obligados a ello. Así no podían acusarnos de romper el monopolio de los teatros del Estado sobre las obras de reconocida categoría. El local era una desvencijada ratonera de madera con un aforo de apenas 300 espectadores, pero su pequeño escenario y los decorados eran elegantes, tenía un espléndido telón de terciopelo azul, y sus palcos privados tenían tabiques de separación. Y los actores y actrices eran experimentados y poseían auténtico talento, al menos, así me lo parecía a mí. Aunque no me hubiese atenazado aquel recién adquirido temor a la oscuridad, aquella dolencia de mortalidad, como insistía en llamarla Nicolás, no me habría resultado más emocionante cruzar aquella puerta de artistas. Cada noche, durante 5 o 6 horas, vivía y respiraba en un reducido universo de gritos, risas y peleas, de hombres y mujeres enzarzados en discusiones a favor o en contra de alguien, todos ellos camaradas de bambalinas aunque no fueran amigos. Tal vez se parecía un poco a estar en un bote de remos en mitad del océano, todos condenados a estar juntos e incapacitados para escapar unos de otros. Era divino. Nicolás era algo menos entusiasta, pero eso era de esperar. Y se volvió aún más irónico cuando sus ricos compañeros de estudios nos visitaron para charlar con él. Le consideraban un lunático por vivir como lo hacía. En cuanto a mí, un noble que ayudaba a las actrices a embutirse en sus trajes y se ocupaba de vaciar los orinales, no tenían palabras para catalogarme. Naturalmente, lo que realmente deseaban todos aquellos jóvenes burgueses era ser aristócratas. Compraban títulos y se unían por matrimonio a familias aristocráticas siempre que podían. Y una de las ironías de la historia es que pronto se verían involucrados en la revolución y contribuirían a abolir la clase social a la que, en realidad, deseaban incorporarse. No me importaba si no volvíamos a ver a los amigos de Nicolás. Los actores no sabían nada de mi familia y cambié mi apellido verdadero, de Lioncourt, por el alias más común del Stade de Valois, que no significaba nada en realidad. Fui aprendiendo cuanto pude sobre el arte teatral. Memorizaba escenas, imitaba gestos, hacía constantes preguntas y solo me concedía un alto en mi aprendizaje cada noche, en el momento en que Nicolás ejecutaba su solo de violín. Se levantaba de su silla en el foso de la reducida orquesta, el foco le destacaba de los demás músicos e iniciaba una pequeña sonata, muy dulce y lo bastante breve para tirar abajo el teatro con los aplausos. Y en todo instante yo soñaba en que llegara mi momento, cuando los viejos actores, a los que estudiaba y odiaba e imitaba y servía de lacayo, dijeran por fin, está bien, Lestat, esta noche necesitamos que hagas el papel de Lelio. Ya debes saber qué tienes que hacer. La ocasión llegó a finales de agosto. Eran los días de más calor en París y las noches resultaban casi un bálsamo. El local estaba lleno de un público inquieto que se abanicaba con pañuelos y programas de mano. Mientras me lo ponía, el grueso maquillaje blanco se me corría en el rostro. Llevaba una espada de cartón con el mejor jubón de terciopelo de Nicolás y, momentos antes de pisar el escenario, me puse a temblar pensando que aquello era como esperar a la ejecución o algo parecido. Pero en el mismo instante de hacer mi aparición, me volví y miré de frente la concurrida sala y sucedió algo muy extraño. Se me pasó el miedo. Lancé una radiante mirada a los espectadores y realicé una lenta reverencia. Luego contemplé a la encantadora Flaminia como si la estuviera viendo por primera vez. Tenía que conquistarla. El juego empezó. Me adueñé del escenario como había sucedido tantos años atrás en aquella perdida población rural de mi escapada juvenil. Y mientras los actores hacíamos locas cabriolas sobre las tablas, discutiendo, abrazándonos, haciendo payasadas, las risas llenaban el local. Noté la atención del público como si fuera un abrazo. Cada gesto, cada frase, provocaba un rugido entre los espectadores. Casi resultaba demasiado fácil y podríamos haber seguido la representación media hora más si los demás actores, impacientes por pasar al siguiente número, no nos hubiera llevado a la fuerza hacia los laterales. La gente se puso en pie para aplaudirnos. Y no era un público de campesinos a cielo raso. Eran parisinos reclamando a gritos que volvieran a salir Lelio y Flaminia. A la sombra de los bastidores, la cabeza me daba vueltas. Estuve a punto de derrumbarme,
de caer el suelo. En aquel instante, mis ojos no veían más que la imagen del público contemplándome desde el otro lado de la batería de luces. Deseé volver inmediatamente al escenario. Abracé a Flaminia y la besé, y me di cuenta de que ella me devolvía el beso con pasión. A continuación, el viejo gerente, Renaud, la apartó de mi lado. «Está bien, Lestat», dijo luego, como si estuviera molesto por algo. «Está bien, lo has hecho pasablemente. A partir de ahora, voy a dejarte interpretar con regularidad el papel». Pero antes de que pudiera empezar a dar saltos de alegría, la mitad de la troupe se materializó a nuestro alrededor, y Luchina, una de las actrices, tomó la palabra de inmediato. «Ah, no. Nada de que le dejarás actuar con regularidad. Lestat es el actor más guapo del Boulevard du Temple y le vas a contratar de acuerdo con ello, y le pagarás lo correspondiente, y no volverá a tocar otra escoba». Yo estaba aterrado. Mi carrera acababa apenas de empezar y ya parecía perdida, pero, para mi sorpresa, Renaud accedió a todas aquellas condiciones. Por supuesto, me sentí muy halagado de que me llamaran guapo, y, como años atrás, comprendí que a Lelio, el amante, se le suponía una personalidad considerable. Un aristócrata con cierta prestancia era perfecto para el personaje. Pero si quería que los públicos parisinos me conocieran de verdad, si quería que hablasen de mí en la comedia francaisé, tenía que ser algo más que un ángel de cabello amarillo, caído de una familia de marqueses sobre las tablas de un escenario. Tenía que convertirme en un gran actor, y eso era exactamente lo que estaba dispuesto a hacer. Esa noche, Nicolás y yo lo celebramos con una colosal borrachera. Llevamos a nuestros aposentos a toda la troupe y me encaramé por los tejados resbaladizos y abrí los brazos sobre París y Nicolás tocó el violín en la ventana hasta que despertamos a todo el vecindario. La música era arrebatadora, pero la gente protestaba y gritaba en las callejas y hacía sonar cazuelas y cubiertos. No prestamos atención a las quejas. Bailamos y cantamos como habíamos hecho en el lugar de las brujas. Estuve a punto de caer del alféizar. Al día siguiente, botella en mano, bajo el sol y envuelto en el hedor de Les Innocents, le dicté toda la historia al amanuense italiano y me ocupé de que la carta llegara enseguida a mi madre. Deseé abrazar a todos cuantos se encontraba en la calle. Era Lelio. Era actor. En septiembre, mi nombre figuraba ya en los programas de mano, de los cuales también envié uno a mi madre. Y no ofrecíamos la vieja comedia italiana, sino una farsa de un escritor famoso que, debido a una huelga general de autores, no podía representarse en la comedia francaisé. No podíamos citar su nombre, por supuesto, pero todo el mundo sabía que la obra era suya, y media corte abarrotaba cada noche la casa de Thespis que regía Renaud. Mi papel no era el del protagonista, sino el del galán joven, en realidad, una especie de nuevo Lelio. Era un papel casi mejor que el de primer actor y le robaba a este casi todas las escenas en que aparecíamos juntos. Nicolás me había enseñado el papel, regañándome constantemente por no haber escrito algunas líneas extras para mí. Nicolás tenía su momento en el intermedio, durante el cual su interpretación de una frívola sonata de Mozart mantenía al público pegado a los asientos. Hasta sus compañeros de estudios reaparecieron. Recibíamos invitaciones a bailes privados. Yo seguí escapándome a Les Innocents cada pocos días para escribir a mi madre y, finalmente, incluí en una de las cartas un recorte de un periódico inglés, el Spectator, en el que se elogiaba nuestra obrita y, en particular, al joven rubio que les robaba el corazón a todas las damas en el tercer y el cuarto actos. Por supuesto, yo no podía leer el escrito, pero el caballero que me lo trajo me aseguró que la crítica era favorable, y Nicolás me juró que decía la verdad. Cuando llegaron las primeras noches frías, salí al escenario envuelto en la capa roja forrada de piel. Se me distinguía desde la última fila del gallinero aunque uno estuviera casi ciego. Ahora ya tenía más práctica con el maquillaje blanco, un toque aquí y otro allá para resaltar el perfil del rostro y, aunque llevaba pintado en negro el contorno de los ojos y un poco de carmín en los labios, mi aspecto era a un tiempo desconcertante y humano. Recibí notas de amor de las mujeres del público. Nicolás estudiaba música por las mañanas con un maestro italiano y teníamos suficiente dinero para comer bien y pagar la leña y el carbón.
Recibía carta de mi madre 2 veces por semana y en ellas me decía que su salud parecía haber mejorado. En cambio, nuestros padres nos habían desheredado y no querían ni oír mencionar nuestros nombres. Nosotros éramos demasiado felices como para que tal cosa nos importara. Pero la oscura amenaza, la dolencia de mortalidad, me acompañó en muchos momentos cuando llegó el frío. El frío parecía peor en París. No era limpio como en las montañas de Auvernia. Los pobres se acurrucaban en los umbrales de las puertas, hambrientos y tiritando, mientras las retorcidas callejas sin pavimentar se llenaban de nieve sucia y pisada. Vi niños descalzos y enfermos ante mis ojos, y más cadáveres tirados por los rincones que nunca. Jamás me alegré tanto de tener la capa forrada de piel. Envolvía con ella a Nicolás y le mantenía apretado contra mí cuando salíamos juntos a la calle, y avanzábamos en un estrecho abrazo bajo la lluvia y la nieve. Con frío o sin él, no exagero al expresar la felicidad que sentía en esa época. Mi vida era exactamente como pensaba que podría ser. Y estaba seguro de que no duraría mucho en el teatro de Renaud. Todo el mundo lo afirmaba. Me vi en grandes escenarios, de gira por Londres e Italia e incluso por América, con una gran compañía de actores. Sin embargo, no había motivo para apresurarse. Mi copa estaba a rebosar. Gracias por dedicar tiempo a escuchar este audiolibro. Si deseas que continúe con esta fascinante historia, házmelo saber en los comentarios. No olvides suscribirte para no perderte futuros contenidos y si tienes alguna preferencia para la narración de otro libro, déjame también saber en los comentarios. Tu apoyo significa mucho.